Bien, estamos de vuelta con Alfredo Ferrero, exministro de Comercio Exterior, para conversar sobre la política de Estado en materia de comercio exterior. Hola, Alfredo. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo Encantado estás? de visitarte, gracias por la invitación y suerte porque sé que es un nuevo reto relativamente nuevo, así que estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Gracias, Alfredo. Alfredo, primero conversamos un poco sobre los últimos sucesos. Ha salido el viceministro Posada. Algunas personas dicen que lo han sacado, otras personas dicen que ha renunciado. ¿Qué has escuchado? No, fíjate, la versión todavía es una versión de que ha salido del ministerio. Yo conozco a Carlos Posada hace muchos años porque entró al ministerio cuando yo era viceministro, así que imagínate tú, eso ya hace 13 años, 12 años, ¿no? Así que es una persona técnica, es un profesional muy competente. Y una de las cosas que ha tenido como virtud el MINCETUR, como también la tiene el MES, es que ha creado una institucionalidad, también de alguna forma el INDECOPI en su tiempo, un personal que se mantiene trabajando para el Estado y que es muy capaz. Y el costo de entrenar a esta gente y después perderla para el Estado es gravísimo. Es gravísimo. Porque entrenar a una nueva persona para que conozca lo que Carlos conoce demora muchos años. Pero yo también entiendo que el cargo de viceministro es un cargo político y que la ministra tiene el derecho de poner a quien le parezca, a quien le da confianza. Claro. Pero eso no me impide a mí decir que Carlos es una persona muy competente y que es una pérdida lamentable si ese fuera el caso, ¿no? Claro. Ahora. Y hay que proteger a la gente del ministerio también, porque yo insisto, Enrique, con mucha experiencia. Todo esto es sector público y yo también. Hay mucha gente de experiencia y gente que no está bien pagada. Sí. O sea, el sector público privado hoy día paga mucho mejor que el sector público y compites con el sector privado. Entonces, yo creo que hay que cuidar a la gente del sector público, la gente valiosa, porque no es que abunda la gente y no es que todo el mundo quiera trabajar para el Estado. Entonces, hay que tener cuidado. Pero en fin, es una decisión que yo respeto. No me voy a meter a analizar las interioridades de la salida de Carlos Posada. Sí la lamento como exministro, como amigo, y también como una persona que está siempre interesado en que le vaya bien al MINCETUR y que le vaya bien a la ministra, porque ese es mi objetivo, y creo que la ministra tiene buenas intenciones y es una ministra capaz, muy técnica, y Carlos era muy técnico de comercio, supongo que tendrá un reemplazante del mismo calibre, ¿no? Sí, ahora, lo que es cierto también es que, tú lo acabas de decir, la ministra es bastante competente. A mí me parece que hay una diferencia bastante marcada entre esta ministra y el antiguo ministro, ¿no? El antiguo ministro me diera la impresión que tenía una reticencia a celebrar nuevos tratados de libre comercio, mientras que esta ministra ya se puso las pilas y anunció la celebración o la negociación de tratados con Rusia, con Turquía, con India, con Indonesia. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo ves la nueva gestión frente a la antigua? Mira, yo creo que el ministerio que ha tenido desde su creación, este ministerio es un ministerio nuevo. Sí. El primer ministro fue Raúl Díaz Canseco, el segundo es el que habla, y han venido, somos 6 o 7 ministros en la historia del MINCETUR. Es un ministerio que tiene poca rotación de ministros. Es un ministerio que cambia ministros cada 2 años, cada 3 cosas que es inusual. Hay ministerios que cambian cada 6 meses, cada año. Entonces, el ministerio tiene una línea de conducta, una institucionalidad que hay que respetar. Han habido 3 gobiernos, ¿no es cierto? Los TLCs empezaron con Toledo, ¿no? Y se ha mantenido con García y también de alguna forma con Humala. Pero en el caso de Humala, el ministro Silva no era un fanático de los TLCs, ¿no es cierto? Y eso se vio en su agenda, ¿no? Y por lo tanto, no hubo muchos avances en ese momento. Es difícil para un ministro criticar al exministro, ¿no es cierto? Pero ciertamente creo que la agenda de la actual ministra es una agenda diferente y creo que mejor que la agenda que se estaba llevando porque tiene mayor énfasis en la apertura comercial. No se ha acabado los TLC para el Perú, y no solamente eso, sino que creo que no puedes dejar fuera del espectro de la oferta global mundial a países como India, que tendrá sensibilidades, pero es un país importante, 1.000 millones de habitantes, son 1.000 millones de habitantes, Rusia, ¿no es cierto?, algún país de África, los países árabes. Sí. ¿Cuál es la riqueza de los países árabes? No tenemos ningún contacto. Entonces, los TLCs lo que hacen es abrirte la puerta, Enrique. Los TLC no garantizan el comercio, pero te abren la ventana, la puerta para que tú ingreses y busques una oferta exportable y busques una oportunidad de negocio y de inversiones. Entonces, por eso es que los TLC son más que una promesa, es una oportunidad. Claro. Ahora, tú has tocado un tema bien importante con el tema de India, los temas sensibles de India. Se ha dicho que vamos por un TLC con India, pero que se va a excluir el tema textil. ¿Por qué se quiere excluir el tema textil? Porque cuando es un tema bien importante, ¿no? Sería muy bueno que los consumidores peruanos también tuviesen la oportunidad, pues, de tener mejores productos indios a su disposición. Sí, mira, el tema textil es un tema sensible con India, como también lo fue con China. ¿No es cierto? Son países que tienen sensibilidades porque o porque la mano de obra es muy barata, o porque hablan de subsidios ocultos del Estado, ¿no es cierto? Y de alguna medida puede ser cierto, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿los TLC para quién están hechos? ¿A favor de quién se hacen los TLCs?
a favor de los consumidores, claro, finalmente. Que es el gran beneficiario al final, que es el consumidor, que puede comprar una prenda más barata, mejor, que puede generar una oferta exportable. Entonces, yo creo que no existe un TLC con países fuertes, China, India, Estados Unidos, todos han tenido sensibilidades. Pero esas sensibilidades no pueden impedir que tú hagas un acuerdo comercial. Claro. O sea, tú tienes que sobreponerte a las sensibilidades y negociar un acuerdo comercial y de repente tomar ciertas precauciones, de repente tomar ciertos aspectos de plazos, cuidar de que no haya trampa en el comercio exterior, pero ningún sector es suficientemente fuerte como para impedir que se firme un TLC con un país como India. Claro, es una injusticia también, ¿no? Que un sector busque bloquear un acuerdo de libre comercio que beneficiaría a todo el Perú simplemente para proteger sus intereses particulares. Bueno, Enrique, ¿no? cuando estábamos con Estados Unidos negociando, que el sector medicamentos era sensible. Exacto. Y los medicamentos querían bloquear el TLC. Exacto. El mismo Indecopi en su momento con un presidente que no era muy favorable al TLC quería bloquear el acuerdo de la negociación. Claro. Incluso despidieron de Indecopi al negociador del TLC que negociaba por Perú porque querían sacar del acuerdo el tema de los medicamentos. Ajá. ¿No? Y sin medicamentos no había acuerdo, sencillamente. Sí. También dijeron que los medicamentos se iban a quintuplicar de precio. ¿No es cierto? Que se iban a... ¿no? Exacto. Y no ha pasado nada de eso. Es cierto. No sé, yo veía a Pedro Frank y otros muchos hablando en televisión cosas que no han sucedido. O sea, ese cataclismo, ese tsunami post-TLC en contra el Perú ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario, ha sido la mejor época para la economía peruana. No solamente, sino que hemos tenido después de Toledo, que tampoco era un fanático de los TLC cuando entró, sino que fue una agenda que, digamos, se metió cuando yo era ministro y viceministro. Hemos visto dos presidentes. En ambos casos, en la campaña, tanto Alan García en su momento como Humala en su momento, no estaban a favor de los TLCs. Ajá. Y ambos han tenido que ser gobierno y apoyar los TLCs, porque se dieron cuenta de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Claro. Al llegar al gobierno se dieron cuenta que necesitamos el comercio exterior. Y hemos crecido de 7.000 millones en el año 2000 a 45.000 millones en el año 2013, 2012. O sea, estamos hablando de que el comercio exterior ha subido 7 veces y media, ¿no es cierto? Claro, es una barbaridad. En ninguna época en la historia del Perú ha sucedido eso. Y seguramente muy pocos países en el mundo podrán mostrar ese crecimiento en un plazo de 10, 12 años. Y eso se debe a la apertura comercial. Claro. ¿No? Hay un tema que salta mucho, que ha saltado mucho en los últimos meses, que es el problema en las consejerías comerciales, ¿no? Se dice que hay, me parece, si mal no recuerdo, 16 consejerías comerciales sin representantes permanentes y no existen consejerías comerciales en países muy importantes. ¿Cómo va esa situación y realmente qué tanto nos afecta? A ver, yo creo que este es un paso muy importante que se ha dado durante el gobierno Humala, que es pasar las consejerías comerciales al MINCETUR, que es donde deben estar. Antes estaban en la Cancillería, claro, ¿cierto? El problema es que tienen que pasar con su presupuesto y, claro, y el hecho de que hayan pasado al comercio exterior no significa que haya un divorcio con la Cancillería. Creo que ambos nos tenemos que vincular, relacionar y trabajar juntos. Es un tema de especialización. Claro, ¿no? Sí, lo que pasa, Enrique, es que la agenda del comercio exterior la marca el MINCETUR, no la marca la Cancillería. Claro. ¿No? Eso no significa que la Cancillería no acompañe las negociaciones, ajá, como lo hace Agricultura en su rubro, como lo hace Indecopi en sus rubros. Simplemente significa que hay alguien que lidera, no puedes tener 3 cabezas. Porque entonces ¿a qué cabeza le haces caso? Entonces, yo creo que está bien que haya pasado el MINCETUR. Ahora, el reto del MINCETUR, de ProPerú y de los ministros, es hacer que las consejerías actuales sean más eficientes que las que estaban antes en la Cancillería. Claro. ¿No es cierto? Abrir nuevas consejerías, ¿no es cierto?, para identificar. ¿Qué hace la consejería? La consejería es un facilitador para el exportador peruano en el lugar donde está la consejería. La consejería debe ser un facilitador y debe ser un promotor de las exportaciones peruanas. Esa labor tiene que hacerle gente preparada. No necesariamente embajadores, que son colocados ahí porque eran embajadores, porque de repente su rubro de derechos humanos, de acuerdo, y no comercio exterior, sino gente que ha estado preparada. De repente gente que ha trabajado en ProPerú, gente que ha trabajado en los gremios como ADES, como COMES, como Sociedad de Industrias, como AGAP, que conocen el tema de comercio exterior. Entonces, yo creo que eso está recién empezando, es muy nuevito para poder evaluar todavía el impacto real del paso, pero yo creo que el paso técnicamente es bueno. ¿No? Los resultados están por verse y yo espero que el MINCETUR está a la altura de la lucha de ese traspaso, porque quiero decirte que desde que yo era ministro quisimos que las consejerías pasen al MINCETUR y no se podía por una razón o por otra, porque Cancillería pensaba que perdía espacio y no es que pierde espacio, la Cancillería tiene sus rubros y el MINCETUR tiene los suyos. Es un tema de especialización, punto. Claro. Y creo que hay que trabajar juntos, no buscando parcelas. Hay un tema que de la que mucha gente no es consciente, y es que hay TLCs
y hay TLCs. Uno ve, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, el que tú sacaste adelante, y probablemente es el TLC más completo que tenemos. Sí. No solamente porque supone rebajas arancelarias profundas, sino además porque tiene mecanismos de protección de inversionistas, regulación, mejora la regulación de competencia, de propiedad intelectual, etc. Pero uno ve otros TLCs, por ejemplo el de China, y se da cuenta que la cosa es distinta. O sea, es bueno tener un TLC con China, pero no es un TLC tan completo. Primero, las rebajas arancelarias son menores. Perú, por ejemplo, las exportaciones chinas a Perú se rebajaron, me parece que solo en un 68%, y no tiene estos otros mecanismos de protección a los inversionistas y de mejora de la regulación que sí tiene el de Estados Unidos. ¿Tú cómo ves que ha evolucionado entonces la celebración de TLCs? ¿Los últimos se parecen más al de Estados Unidos o más al de China? Mira, Enrique, el TLC con Estados Unidos es el gran TLC, y lo va a ser siempre, porque es el primer TLC comprensivo que incluye todos los temas y que se negoció por 3-4 años. Ningún tratado se ha negociado por 4 años con la intensidad que se ha negociado el de Estados Unidos. Había 12 grupos de negociación, estaba no solo el MINCETUR involucrado en la negociación, estaba Indecop, estaba Agricultura, claro, estaba Cancillería, estaba Transportes, en los temas de transportes, de servicios. O sea, teníamos un equipo de 55 negociadores en 12 mesas de negociación, además del sector privado. Eso no se ha repetido en ningún TLC siguiente, ¿no? Han habido intensos TLCs como el de China y la Unión Europea, pero no tiene la magnitud del TLC con Estados Unidos. Y este TLC es, de aquí se copian las cosas, se sacan las cosas, las experiencias y los ejemplos. Yo creo que cada TLC es diferente, pero sí creo que el modelo que el Perú tiene que seguir es el TLC con Estados Unidos. Perfecto. Ese es el modelo. Ahora, de ahí puede haber algunas variaciones, las sensibilidades productivas son diferentes, China tiene sensibilidades textiles, India también, Estados Unidos tenía medicamentos, alguna agricultura para nosotros, pero eso no puede impedir, que hay una sensibilidad, no puede impedir que negocies los TLCs. Yo no puedo dejar de trabajar porque no me gusta levantarme temprano. Claro. O sea, tengo que levantarme temprano y tengo que ir a trabajar. Bueno, tengo que negociar las sensibilidades y tengo que sacar los TLCs. No faltan muchos TLCs, pero sí falta mucho para aprovechar los TLCs. Por eso en mi idea de los tratados de libre comercio creo que lo mejor de los TLCs está por venir. ¿Okay? Porque los TLCs no es que se ponen vigentes y al día siguiente ya son buenos. Los TLCs son buenos en el proceso, en el tiempo. Y por eso es que los TLCs son buenos porque se quedan en el tiempo. Claro. No están sujetos a negociaciones que duran un año, y son 2 años. Son ventanas que siguen estando para abiertas siempre. Y que hay que seguir aprovechando. Entonces, yo creo que el Perú todavía no ha llegado, el mejor momento de aprovechación de TLCs no ha llegado todavía para el Perú. Porque nos falta además infraestructura, porque yo creo que nos falta, por ejemplo, y esta es una idea para el gobierno, para la ministra actual, para Magali Silva, que es una técnica muy competente, por ejemplo, hacer un nuevo plan de exportaciones para las regiones. O sea, el último que se hizo fue en el año 2002. Han pasado 13 años. Hay 14, 15 TLCs. Hay nuevas ofertas exportables. Hay nuevos productos que se están demandando. Claro, y es hora de actualizar eso. Claro, sí, de acuerdo. Entonces eso hay que actualizarlo. Perfecto. Alfredo, nos ha ganado el tiempo, pero te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Enrique, y buena suerte con el programa. Gracias. Ahí te estamos siguiendo. Gracias. Sí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.